El Señor en estos días me regaló una palabra, un rema muy sencillo. Tengo una amiga, una hermana conocida de hace muchos años, más de 30 años. Y cuando tú tienes gente que has tenido cerca durante muchos años, hay muchas cosas de tu vida y de su vida que tú sabes, ¿verdad? Sabes por las cosas que has pasado, lo que le ha dolido, por lo que ha llorado, en lo que ha triunfado. Y se crea una afinidad muy fuerte. Y esta es una hermana ya, hoy ella es una pastora. Y siempre que nos saludamos, solo saludándonos, siempre nos saludamos y hay una palabra, hay un rema, hay algo que brota de su boca o de mí, pero siempre hay algo. Es algo que el Señor nos ha regalado casi sin darnos cuenta. Siempre hay algo allí del Señor que podemos compartir. Y en esta semana yo llegué y la saludé y siempre viene eso y empezamos a hablar y llegó un momento en que ella dijo, es que nosotros, el problema es que nosotros nos gastamos más tiempo en pensar en los problemas que en meditar en la palabra. Y yo le dije, es cierto. Y resulta que nosotros meditamos más en los problemas que en la palabra. Y en la palabra es donde está la solución de los problemas. Y eso quiero decírtelo yo en un corto tiempo, en esta noche. Nos dedicamos más tiempo meditando en nuestras preocupaciones que meditando en la palabra, que es donde encontramos respuestas a nuestros problemas y preocupaciones. Yo quiero que tú lo repitas conmigo, si me pueden poner en videín. Pasamos más tiempo, repítelo conmigo, porque quiero que te quede en el corazón. Pasamos más tiempo meditando en nuestras preocupaciones y problemas que meditando en la palabra, que es donde encontramos respuesta a nuestros problemas y a nuestras preocupaciones. ¿Eso solamente me pasa a mí o también le pasa a ustedes? Y sabes que hay muchas cosas que nos pasan a todos, pero nosotros, si nos proponemos hacer un cambio en la vida cristiana, para tú hacer cambios, tú tienes que ejercitarte en esos cambios, porque no se van a dar solos, no van a ser fáciles, sino que tú te propones, yo voy a hacer un cambio, yo no voy a hablar mal de la gente. Eso es un cambio y tú te propones y lo ejercitas hasta que llega un día que dices, óyeme, hace mucho rato que solo hablo bien de la gente. Es lo mismo. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a siempre estar preocupados y no meditando en la palabra para que la preocupación se vaya. Porque sabes que preocuparte no produce dinero, no soluciona el problema, te desgasta, te da insomnio. Eso es preocuparse. No debemos permitir que los problemas hablen contigo. ¿A cuántas los problemas le hablan? El problema te habla y tú le contestas. Y te convencen de que tienes miedo e incertidumbres. El problema empieza a hablarle y cuando tú empiezas a contestarle al problema, el problema empieza a llenarte de miedo y de incertidumbre. Y si tú te despiertas a medianoche y empieza el problema a hablarte, tu sueño se desaparece. Pero si tú te despiertas a medianoche por el problema y tú empiezas a hablar la palabra, a meditar la palabra, a declarar la palabra, yo te aseguro que el Señor te da una paz en la que tú puedes volver a conciliar tu sueño. Dale un aplauso al Señor. Cuando alguien viene donde mí porque tiene alguna situación, lo primero que yo trato de llevar a la persona es ¿qué tan grande es su problema? Porque siempre pensamos que los problemas que nosotros tenemos son más grandes que los de los demás. Que el problema que tenemos es grandísimo. Y para poder saber cuánto tú te debes preocupar o cómo es el estado del problema, tú tienes que saber de qué tamaño es el problema y pensar cuáles son las máximas consecuencias. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
si esto no se arregla? Y tú puedes responder, lo peor que puede pasar es tal situación, que tengamos que vender la casa. Lo peor que puede pasar es que tengamos que hacer una cirugía. O sea, eso es lo máximo, llevar el problema a lo máximo, que es lo peor que puede pasar. Después tú analizas las diferentes alternativas. Ante esa situación del problema, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo? Yo te digo esto para que tú lo puedas hacer contigo mismo y el Señor. ¿Cuáles son las alternativas que hay? Y tú escribes las alternativas. Ahora, en este problema, ¿qué parte tengo yo? Si yo hago algo, si yo bajo mi orgullo, si yo cedo mis derechos, yo puedo solucionar este problema. A veces necesitamos, ¿sabes qué? Quitarnos el orgullo. Ceder a lo que nosotros decimos es que yo tengo derecho. ¿Sabes? Que el derecho te lo da el Señor, tú no tienes que pelearlo. Entonces, depende de ti que tú cedas tus derechos, tomes una decisión y cambie el problema. Y si no está en tus manos cambiar el problema, tienes que esperar en Dios. Tienes que esperar que el Señor meta su mano. Y para eso tienes la meditación de la palabra. Sometemos el problema a la palabra cuando meditamos más en la palabra que en el problema. Repítelo conmigo. Sometemos el problema a la palabra cuando meditamos más en la palabra que en el problema. Tengo aquí una paráfrasis del Salmo 1, versículos 2 y 3. Y dice: bienaventurada la mujer que en la ley del Señor se deleita día y noche. Medita en ella. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tú quieres ser esa mujer, ¿verdad? Si nosotros podemos vivir esa palabra, seremos fuertes, daremos frutos, prosperaremos, saldremos adelante llenas de fe y esperanza. Esa es la forma como el Señor te va a sostener en medio de las situaciones adversas. Porque las situaciones adversas pueden ser situaciones de unos días, de unos meses, o pueden ser situaciones de años. Pero solamente el Señor te irá dando palabra para sostenerte en este problema, en los problemas, si tú estás allí pegada a la palabra. Si tú empiezas el problema, declararle la palabra. Por eso es importante que tú conozcas la palabra, memorices la palabra, porque cuando el problema viene, cuando la situación viene, tú contrarrestas el problema con la palabra. Meditar en la palabra del Señor es para aplicarla a nuestra vida. Las enseñanzas que extraemos de allí las debemos aplicar a nuestra vida. Nuestra vida debe estar ligada a la palabra para recibir las promesas. Y para recibir promesas no podemos estar caminando de cualquier manera. Tú no puedes estar esperando promesas, esperando que el Señor te dé cosas que estás necesitando, que estás pidiendo, y tú estás viviendo como tú quieres, de la forma como tú quieres. Aún si hablas, tú hablas con palabras deshonestas, con malas palabras, gritas, formas pleitos, conflictos, tienes enemistades. ¿Sabes qué? Si esa es la vida que tú llevas y no la corriges, las promesas se van a demorar. Ellas van a estar ahí, pero se las van a demorar. Porque las promesas están condicionadas. Si usted lee las promesas que hay en la palabra, están condicionadas con un sí. Y nosotros tenemos que estar dentro de ese sí para asegurarte que las promesas no tarden. La meditación de la palabra debe constituirse en una necesidad. Así como nosotros vemos un buen plato de comida y nos gusta y necesitamos la comida para el alimento, así necesitamos nosotros la palabra para el alimento de nuestro espíritu. Cuando nosotros meditamos en la palabra y esto se convierte en algo importante, nuestro ánimo cambiará. No estarás aburrida, no te estarás quejando.
Tendremos una nueva posición frente a las circunstancias difíciles. Te llenarás de vigor, de energía, y es lo primero que vas a querer hacer cuando te levantes en la mañana. Cuando empiece el día, meditar en la palabra, porque es oír la voz de Dios hablándote al corazón. Es Dios hablándote en lo que tú necesitas. Es Dios exhortándote, animándote, prometiéndote. Es Dios enseñándote. Es Dios dándote aguas abundantes en medio del desierto en el que tú estás. Compruébalo, hazlo y serás y verás, podrás tener esa experiencia. Y allí se podrá cumplir, cuando tú entres en esa dimensión, ahí se podrá cumplir que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Solamente pronunciar esta frase le da a uno como energía, ¿verdad? Le da a uno seguridad, esperanza. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Meditar en la palabra también tiene algunas compensaciones. Creo mucho en la compensación de Dios. Creo mucho en ella. Dios te compensa por tu fe, por tu trabajo, por tu servicio, por tu amor por Él. Nada de lo que tú hagas para el Señor es en vano. Nada. Y Él es un Dios de compensaciones. Nuestra compensación puede ser que sabemos que Dios está pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de todo lo que sucede en nuestro interior. Saber que Él no nos dejará a la deriva en medio de las circunstancias difíciles, que te da la palabra correcta, la sabiduría para cada circunstancia que te toque vivir, valor para enfrentar con perseverancia la oposición. Pase lo que pase, Dios está contigo. Aunque las circunstancias amanecen con hundirte, aunque te lleven por la fuerza a situaciones o lugares que no deseas, aunque sientas que estás dando vuelta en el mismo lugar. A veces sentimos que estamos dando vuelta en el mismo lugar por años. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Dios está trabajando contigo. Usa la llave de la bendición que Dios tiene para ti, que es su palabra. La llave de la bendición, meditar en su palabra. Lo que Dios tiene preparado para ti, nadie podrá quitártelo. Te dará lo que siempre te perteneció y te pondrá en el lugar que siempre debiste estar. Él ha preparado un lugar especial para ti. Yo quiero que tú te pongas en pie. Si meditas más en la palabra que en el problema, se cumplirá lo que dice el Salmo 37:4, que dice, vamos a leerlo todas: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Jesús.